predicación. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, Señor Dios, nos presentamos en tu presencia, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, reconocemos, oh Dios, nuestras limitaciones, reconocemos, oh Señor, nuestras falencias, oh Dios. Reconocemos que solamente tú puedes otorgarnos palabras de vida eterna, oh Dios. Así que, oh Dios, en la mañana de hoy, oh Dios Todopoderoso, te rogamos para que tú, oh Señor, tengas misericordia, Señor, de esta iglesia, nos escuches y nos hables, oh Dios, por medio de tu palabra. Señor, que tu palabra sea un aliciente, que tu palabra sea un bálsamo para nuestras vidas. Que tu palabra sea guía, Señor, permanente en cada decisión. Que tu palabra, oh Dios, sea nuestro compás, nuestro timón, nuestra brújula en cada aspecto de nuestras vidas. Que tu palabra impregne nuestras vidas, Señor, que podamos vivir día a día conforme a tus mandamientos. Que podamos obedecerlos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en la calle. Aún, Señor, en nuestros sueños, Señor, podamos vivir conforme a tus mandamientos y a lo que tú nos has enviado a hacer. Te rogamos, oh Dios, que, Señor, dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra. Señor, mira, Señor, mis limitaciones como humano, Dios, quiero que tú me uses, quiero que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor, que tus pensamientos sean mis pensamientos, porque lo hacemos para tu gloria y para tu honra, oh Dios. Úsame, Señor, para que todos nosotros podamos gozarnos en tu palabra, podamos aprender más de ti, podamos conocerte más a ti y podamos honrarte cada día más. Gracias, oh Dios, a ti te debemos toda gloria, toda honra, todo honor, Señor. Ante ti nos postramos, Señor, en reverencia y humildes para escucharte en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Está encendido? ¿Sí? ¿Sí me estás escuchando? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a continuar. Aquí mi hermano yo mientras tanto arregla las cuestiones del sonido. ¿Sí? Entonces hoy les traje un mensaje que titulé una lección de etiqueta divina. ¿Sí? Y el tema que vamos a tratar hoy, ¿sí?, es cómo presentarse ante Dios. Entonces el título de la lección de hoy es una etiqueta divina, una lección de etiqueta divina. Usted sabe que la etiqueta es la manera de comportarse, es la manera de hacer las cosas correctamente, ¿cierto? Esa es la etiqueta, digamos, los que reconocen, digamos, esa parte del comportamiento humano. Y el tema de hoy es cómo presentarse ante Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Yo necesito un clic más, por favor. ¿Sí? En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 15. Segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 2, el verso 15. Ese único versículo está en la pantalla, pero usted lo está buscando en su Biblia. Y lo vamos a leer todos a una sola voz. Amén. ¿Ya estamos ahí ubicados, hermanos? Amén. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 15. Yo siempre uso la Reina Valera 60. Si usted tiene otra versión, también es válido que la lea. Está aquí en la pantalla también. Entonces, a la voz de 3, dice la palabra de Dios: 1, 2 y 3. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hermano, esta segunda carta de Pablo a Timoteo, acuérdese que era un consiervo de Pablo, era una persona más o menos joven, tendría más o menos los historiadores dicen que tendría más o menos unos 35, 40 años, era joven, era como yo, entonces me voy por alto y soy todavía joven, ¿sí? Esta carta se desarrolla, digamos, en un contexto donde Pablo se empieza a despedir, ¿sí?,
de sus viajes misioneros. Sabemos cómo murió Pablo, ¿cierto? Murió por la predicación del Evangelio. Entonces, Pablo escribe estas cartas, la primera carta y la segunda carta a Timoteo, ¿sí? Dándole instrucciones a este apóstol Timoteo, porque ya sabía que su tiempo, que el Señor lo llamara, se acercaba, ¿sí? Entonces, Pablo entonces en estas dos cartas hace mucho énfasis, ¿sí? A Pablo haciéndole a Timoteo, perdón, haciéndole muchas indicaciones de cómo debe comportarse, instrucciones de cómo debe manejar la iglesia, ¿sí? Entonces, motivado, ¿por qué? Por el amor que sentía Timoteo. Recordemos que Pablo y Timoteo eran muy cercanos, ¿sí? Entonces, Pablo en estas cartas exhorta muy fuertemente a Timoteo sobre la actitud, y el contexto inmediato del capítulo y el contexto inmediato de toda la carta es que exhorta vehemente a Timoteo sobre la actitud que éste debe asumir frente a los que enseñan doctrinas erróneas. Esta carta habla, por lo menos la primera parte de las advertencias que Pablo le da a Timoteo sobre las actitudes o doctrinas erróneas, ¿sí? Entonces Pablo les recuerda que estos errores son característicos de una época de crisis. En esa época de Pablo que le escribe la carta a Timoteo había muchos falsos maestros. Se parece mucho a lo que estamos haciendo, a lo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Entonces Pablo le está dando unas instrucciones y le da unas recomendaciones referentes a sus temas pastorales. Timoteo era un siervo, era un maestro. Entonces Pablo lo estaba entrenando. Vean la importancia de entrenar nuevos siervos, ¿sí? Un cliccito ahí, vamos a ver la primera palabra clave, ¿sí? Otro cliccito ahí, otro poquito, no, atrás, se me fue ahí, bueno, no se vio ahí. La palabra espoudazo, que es griego, ¿sí? Sí, no, la puse ahí, pero bueno, no apareció, es ser diligente, ¿sí? O tener diligencia. ¿Qué significa esa palabra? ¿Se acuerdan que en el verso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, ¿sí? Entonces, la diligencia es tener persistencia insistente, o sea, ser insistente para lograr un objetivo particular. Usted ha sido persistente en algo, ¿cierto? El que estudió fue persistente para terminar su estudio, el que trabajó fue persistente para entregar un producto. Entonces, esta palabra que está utilizando aquí Pablo es tener insistencia para lograr un objetivo. Le está diciendo a Timoteo, sea persistente, ¿sí? Entonces el creyente que es diligente, o en este contexto le está diciendo a Timoteo, que es maestro, es que se esfuerce al máximo por impartir completamente la verdad de Dios, pero que sea claro, que sea sin ambigüedad, o sea, que no sea hipócrita, ¿sí? Como sea posible, que se comprometa sin reservas a examinar, interpretar y explicar la palabra de Dios. Entonces, después de esta introducción que hace Pablo a Timoteo, entonces le va a decir tres características. Seguramente entonces usted ya las identificó, tres características de relevancia en una época de crisis parecida a la época que estamos viviendo nosotros, ¿sí? Entonces recordemos que este mundo está viviendo una época de crisis, lo reconocemos a Dios, y la iglesia no es ajena a esa crisis, ¿sí? Entonces, para prepararnos debemos hacer caso de lo que dice Pablo. Entonces, hay tres características de relevancia que vamos a estudiar en la mañana de hoy, por favor. ¿Cómo presentarse entonces ante Dios, hermanos? La primera, presentarse aprobado. La segunda, presentarse sin vergüenza. Y la sin vergüenza, ¿no? O sin vergüenza, ¿sí? Presentarse cabal. Vamos a analizar estos tres aspectos de cómo presentarse ante Dios. Hacemos entonces, preséntate aprobado. Una de las partes del versículo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces aquí volvemos a retomar el idioma original en el que Pablo le escribió la carta a Timoteo, que fue el griego. Entonces la palabra paristemi, creo que ahí está una diapositiva, sí, ahí está bien, que se llama paristemi, es presentarse, ¿sí? Significa literalmente pararse junto a alguien. Entonces, en este pasaje la idea es que el creyente debe pararse junto a Dios, ¿sí? ¿Sí? O delante de Él para ser inspeccionado, para ser evaluado. Entonces esta es una instrucción muy importante. Debemos nosotros entonces prepararnos, ¿sí? Para presentarnos aprobados, porque tenemos que pararnos junto a Dios, ¿sí?
Y la palabra dokimos, que es otra palabra que está en el griego, significa aprobado, o sea, que es cuando usted se presenta y pasa favorablemente el discurso, el escrutinio cuidadoso, para ser declarado valioso. Entonces encontramos estas dos palabras que son importantes para entender el contexto de cómo presentarse aprobado. Vaya conmigo entonces un clichito más, Primera de Tesalonicenses, verso 2, 4. Primera de Tesalonicenses 2, 4. Entonces vamos a ver cómo nos debemos presentar aprobados delante de Dios. Si alguien lo tiene, por favor, va a leerlo fuertemente para que todos los hermanos escuchen. Primera de Tesalonicenses 2, 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Entonces la escritura es clara en indicarnos quién fue el que nos aprobó. ¿Quién fue? Dios. ¿Sí? Dios nos aprobó por el puro afecto de su voluntad. Dios nos redimió para poder presentarnos delante de Él aprobados, porque por medio de Él fuimos aprobados. Si nosotros nos presentamos delante de Dios en nuestra propia justicia, en nuestra propia fuerza, vamos a ser hallados faltos, ¿cierto? ¿Se acuerdan la historia ya de Daniel? De la mano que escribió en la pared. Ha sido pesado y ha sido medido y ha sido hallado falto, decía la inscripción en la pared. Entonces, exacto, mene tekel uparsin, ¿sí? Ha sido hallado falso, tu reino será entregado a los medios y a los persas. Entonces, el único que nos aprueba es Dios, pero no nos deja aprobados simplemente como una condición, sino que nos da una tarea, nos da un fruto que tenemos que resarcirle al Señor, ¿sí? Se nos ha confiado el Evangelio. Se nos ha confiado el Evangelio con un propósito, dice 1 Tesalonicenses 2.4, dice, para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Cuando usted es aprobado por Dios, usted busca agradar a Dios. Y ya vamos a ver eso en el siguiente punto, ¿sí? Hacemos otro cliccito ahí. Entonces, el creyente, primero, ha sido aprobado por Dios. Y la otra parte del verso, por favor. El creyente debe agradar a Dios. Vaya entonces conmigo a Gálatas 1, 10. Gálatas 1 al 10. Y otro hermano. Bueno, ahí está. Vamos a leerlo entonces todos juntos, ya que está aquí en la pantalla. Digo, de todas formas no pierdan esa buena costumbre de buscar en la Biblia. Gálatas 1:10, vamos a leerlo todos juntos. La voz de 3. 1, 2, 3. Pues justo ahora en favor de los hombres fue Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces el obrero aprobado, hermano, busca complacer o agradar a su Señor. Está dispuesto a poner todos sus talentos al servicio para poder agradar a aquel que pagó esa deuda en la cruz y que lo ha investido de su justicia, ¿sí? Entonces, cuando buscamos diligentemente la aprobación de Dios, inmediatamente estamos marcando una diferencia con el impío, con el no creyente, ¿cierto? Porque aquí nos está diciendo, mira, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está marcando una diferencia, una condición, ¿sí? Aquel que busca agradar a los hombres con su conducta, con su carácter, con su forma de vida, sus palabras, sus acciones, no está sirviéndole al Señor. El que no cree no está agradando al Señor. Es más, está enemistado con el Señor. El que no cree no tiene en cuenta a Dios para ninguno, ¿sí?, de sus decisiones. Pero el creyente que quiere agradar a Dios tiene a Dios presente para todas sus decisiones. Entonces el mandamiento para el verdadero creyente es buscar el favor de Dios.
por medio de nuestra obediencia a sus mandamientos. Ahora, una última parte para presentarnos aprobados delante del Señor. El creyente confirma su fe. Vaya conmigo a 2 de Pedro 1, del verso 12 al 15. 2 de Pedro, el capítulo 1, verso 12 al 15. Búsquenlo allá, lo voy a leer a favor de todos. Búsquenlo en su Biblia, lo tiene en la pantalla y me sigue en la lectura. Esa es la palabra de Dios. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mire, ¿quién escribió esta carta? Pedro. ¿Quién era Pedro? Sí, pero antes de ser apóstol, ¿qué era? Un pescador. ¿Sí? Y era un hombre tosco. ¿Sí se acuerdan la historia? Era tosco, uno diría en este tiempo era un illetrado. ¿Un qué? Uñero, dicen por acá, ¿no? Era tañero, pero era un hombre que no tenía, digamos que esa facilidad de expresión, que no tenía esa sutileza de carácter, ¿sí? Y miren las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que él escribió. Mire la transformación que Dios hace, ¿sí? Y mire la transformación que él hace de un obrero aprobado, ¿sí? Entonces es necesario entonces, hermanos, que la Escritura, según lo que dice aquí el verso de Pedro, ¿sí?, con regularidad. Por eso es importante que ustedes lean la Biblia todos los días, porque diariamente la Escritura nos exhorta en presentarnos aprobados delante de Dios, dado que la amonestación divina por medio de su palabra nos permite estar despiertos, atentos, inclusive atentos a que nosotros no pequemos. Usted se ha dado cuenta, por lo menos me pasa a mí, yo no sé si a usted, que yo no leo la Biblia 1 o 2 días y comienza uno como a desviarse, como a estar pensando en otras cosas que uno no debería pensar, como a dejar de confiar, ¿sí? No sé si a mí solamente es que me pasa, tal vez a usted también le pasa. Entonces, no importa usted qué tan diestro sea en el uso de la Biblia o qué tan, digamos qué tan importante usted reconozca que usted está estudiando la Biblia, sino que es necesario que lo haga todos los días, más y más. Usted desarrolla esa capacidad, esa habilidad de reconocer el dominio de Cristo en su vida leyendo la Biblia, ¿sí? Y para esa confirmación de la fe usted tiene que leer la Biblia para que el Señor lo pueda presentar aprobado, ¿sí? Ahora, ya vimos la primera parte de presentarse aprobado. Entonces, el creyente ha sido aprobado por Dios, el creyente busca agradar a Dios y el creyente confirma su fe por medio de la Escritura. Ahora se va a presentar sin vergüenza. Preséntese sin vergüenza, no, preséntese sin vergüenza. Como obrero, o sea, la segunda parte, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces yo me puse a buscar en el diccionario y la palabra vergüenza se define en un diccionario como una emoción dolorosa provocada por tener conciencia de culpa, deficiencia o indecencia. Otro diccionario declara que es el sentimiento doloroso que surge por ser consciente de haber hecho algo deshonroso. Mire, hermano, la vergüenza es algo cierto, bien difícil. ¿Quién no se ha sentido avergonzado? ¿Quién no se ha sentido con pena? Así rojo, que se le pone la cara roja, ¿sí? Que usted quiere esconderse, ¿sí? Usted se siente chiquitico allá, que oso, ¿sí? Me quiero esconder, me quiero ir, ¿sí? Mire, ya les voy a contar algo de mi vida. O sea, yo a veces paso por sitios donde yo reconozco que le fallé a Dios, donde yo pequé delante de Dios, donde yo no hice lo correcto delante de Dios. Así pase solo, y el sentimiento de vergüenza es grande, pero no conmigo mismo, sino con Dios, porque yo recuerdo lo que hice allá en mi ignorancia, en mi pecado, y yo digo, Dios fue tan grande en perdonar tantos pecados y ahora tengo vergüenza de haber hecho lo que hice.
porque lo hice en ignorancia. Ese es el sentimiento que está diciendo acá, o sea, sentirse mal por lo que usted hizo, ¿sí? Entonces ese sentimiento de vergüenza que antes a mí me afligía como una persona que no conocía, ahora ya debe haber desaparecido porque ya soy un creyente nacido de nuevo, ¿sí? Entonces el presentarse ante Dios sin esa sensación de turbación o confusión, o sin nuestros rostros sonrojados, ruborizados, solo puede ser posible para el creyente verdadero si nos afirmamos y perseveramos en él. Entonces ahora viene el primer punto. ¿Cómo entonces nos presentamos sin vergüenza delante del Señor? Permaneciendo en él. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Un hermano que lo lea en voz alta o una hermana que lo lea en voz alta. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Mira, hermano, el perseverar en esta senda angosta que el Señor nos ha puesto, ¿sí? Es solo un regalo que Dios en su gracia nos ha dado, ¿sí? Aquí está diciendo el versículo, permanecer en él, tenemos que quedarnos y arraigarnos en él, es un mandamiento. Mire que dice permanecer, es un mandamiento, es algo que necesitamos cumplir, es algo que requerimos cumplir, es una orden que Dios nos da de permanecer en él, ¿sí? Entonces, permanecer en Cristo. ¿Por qué entonces es necesario mantenerse? ¿Por qué es necesario resistir, insistir, perseverar en el camino del Señor? El mismo versículo nos lo dice, ¿sí? Porque su gloriosa manifestación se acerca, hermano. Mira, aquí dice la última parte del versículo de 1 Juan 2:28, para que en su venida, ¿sí?, no nos alejemos de él avergonzados. Hay una promesa en ese versículo. ¿Cuál es la promesa? ¿Sí? Su venida. La venida del Señor es una promesa, es algo real, es algo tangible, es algo que esperamos los creyentes con amor, ¿sí? Todos los días yo les digo, ¿será que hoy sí ven el Señor por mí, por su iglesia? ¿Será que hoy, cuando me acuesto, bueno, no fue hoy, tal vez sea esta noche, tal vez sea mañana? ¿Sí? El Señor vendrá, es un hecho que no podemos desmentir, ¿sí? Es un hecho innegable e inevitable. Y en ese momento, el creyente aprobado podrá presentarse ante Dios sin vergüenza. O sea, no se va a avergonzar, ¿sí? No está aquí, pero Hebreos 10:37-39 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Eso dice Hebreos 10:37-39. Entonces, hermanos, sabiendo que el Señor viene pronto, busquémoslo agradar. Hagamos el trabajo que el Señor nos ha enviado a hacer, porque la promesa del Señor es que Él regresa. Amén. Y Él va a regresar pronto, muy pronto. Yo no le pongo, no sé, o sea, la Biblia dice que no podemos poner ni fechas, ni horas, ni días, ni nada, pero en mi corazón siento que es muy pronto, ¿sí? Preséntase sin vergüenza permaneciendo en él. Ahora el punto B, siendo amigo de Dios. Filipenses 3:18-19. Filipenses 3:18-19. Voy a leer a favor de todos. Filipenses 3:18-19. Porque por ahí andan muchos, está hablándole Pablo a la congregación de Filipos, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terreno. El mundo, hermanos queridos, y los que aman el mundo, y los que piensan en las cosas terrenales, ¿sí?, ¿de qué se afanan? De acumular riqueza, de acumular fama, de acumular tal vez vistas en YouTube, en likes, ¿sí? Acumular cosas que no son eternas, son terrenales, que se van a quedar acá, ¿sí? Aún muchos de los que se hacen llamar creyentes, ¿sí?, también ponen su mirada en las cosas terrenales, tristemente. Por eso Pablo decía, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Tristemente vemos muchos que se llaman creyentes, fijos su mirada en las cosas de la tierra. Hermano, esta tierra pronto va a desaparecer.
y todo lo que con ella conlleva. ¿Sí? Pablo, entristecido, sabía que había muchos que simpatizaban tal vez con el Evangelio, pero que eran enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sí? Y como hoy día también vemos, eso pasa muy seguido, ¿cierto? Porque entonces póngale cuidado, hermano, porque cualquiera que ignore, deforme, malinterprete o reste méritos a la verdad de Dios, ya sea porque le quite o le pone, tiene razones para avergonzarse y para temer. No está aquí, voy a leerle Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, o sea, lo que dice la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí, hermano? Mire, la vergüenza siempre va a ser algo que va a acompañar al enemigo de Dios. Pero como usted ahora, por la gracia de Cristo, es amigo de Dios, no tiene por qué sentirse avergonzado. ¿Sí? Esta vergüenza del que no cree va a ser manifestada en el día del Señor. Tal vez usted no se imagina ese cuadro donde el que no creyó está delante, parado del trono de Dios, avergonzado de todo lo que hizo. Se presentó delante de Dios en su propia justicia, y esa justicia no es suficiente. Pero para el creyente va a ser un día increíblemente maravilloso. En el contexto de Filipenses 3:18, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos que debe buscar ¿qué? La ciudadanía celestial y dejar atrás sus deseos personales para entrar sin vergüenza a la presencia de su Señor. Mateo 25:21 es el tercer punto, recibiendo la recompensa. Es un versículo muy lindo que ustedes se lo saben de memoria, muchos de ustedes. Mateo 25:21. Creo que se lo saben todos, ¿cierto, hermanos? Vamos a leerlo todos al tiempo porque es un versículo muy lindo. Recibiendo la recompensa, Mateo 25:21. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Y su Señor le dijo: bien fue siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Estas son las palabras, hermano, que un obrero aprobado y cuya conducta refleja la obediencia a su Señor, que no dio motivos para avergonzarse, puesto que descansó y puso su confianza totalmente en Él, ¿sí? En la obra de su Mesías, que redimió su sangre, que nos redimió con su sangre, perdón. Entonces escuchará estas palabras, hermanos. Este obrero aprobado por Dios, que no tiene vergüenza del Evangelio, que no tiene vergüenza de su Señor, escuchará estas palabras, hermano. Buen siervo y fiel y aprobado, siervo obediente y humilde, que no desechaste la corrección del Dios Altísimo, fuiste firme e incansable al seguir mis mandamientos. Recibe ahora tu herencia y recompensa imperecedera delante de mí. Entra y comparte mi regocijo por la eternidad. Estoy parafraseando ese último verso. Esa es la recompensa del obrero aprobado, del obrero que obra sin vergüenza. ¿Sí? Ahora, como el último punto, presentado primero aprobado, luego presentándose sin vergüenza y ahora presentándose en cabal, o sea, la parte del versículo que dice que usa bien la palabra. Entonces, la palabra cabal es algo, es un término, ¿sí?, que yo escogí para este punto porque me pareció que recogía la característica que quería explicarles en este punto, ¿sí? Entonces, la palabra cabal en nuestro idioma español, ¿qué significa? Que es ajustado a peso o a la medida, excelente en su clase, completo, exacto, perfecto. Entonces, de acuerdo a esta descripción, está en total concordancia con lo que el apóstol Pablo está buscando en Timoteo. Preséntate cabal, o sea, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, otro cliccito ahí. Entonces, la palabra usa bien es traducción de una palabra en griego que se llama ortotomeo. Ortotomeo significa literalmente es cortar derecho. Ortotomeo. Cortar derecho. Y les puse esta gráfica. Ustedes ven ahí, yo siempre con mis cosas de mi profesión, hay a su lado derecho hay una columna de una persona que está torcida, ¿cierto? ¿Sí? ¿La ven a este ladito? Y en la parte de allá, ya está derecho porque vino un cirujano y le puso unas barras, ¿sí?
y alineó esa columna. Esta patología se llama escoliosis y la parte de allá es cuando la escoliosis ha sido corregida con unas barras de Harrington, se llama eso, y el cirujano abre y alinea la columna y la deja lista, ya no está torcido el paciente. ¿Sí? Entonces, la palabra ortotomeo es cortar derecho. ¿Sí? Esta palabra se deriva en nuestro idioma de la palabra ortopedia, por ejemplo, que es lo que están haciendo acá. ¿Sí? O también se deriva, que significa poner derecho a un hueso o una articulación. ¿Sí? También se deriva la palabra ortodoncia, que es poner derecho a una pieza dental, el que tuvo los dientes torcidos, como yo, se tuvo que poner un aparato de ortodoncia, ¿cierto? Y después de que le pasó ese aparato de ortodoncia ya quedó derecho. Y también hay una palabra muy importante que me pareció curiosa, la palabra ortografía, que es el arte de escribir bien, de escribir derecho, escribir correctamente. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, cuando Pablo está diciendo que use bien, con la palabra ortotomeo está diciendo hágalo correctamente, hágalo derecho, sin torcerse. ¿Sí? Entonces, también Pablo nos está diciendo, bueno, use bien ¿qué? La palabra de verdad. Entonces, ¿qué es la palabra de verdad? Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la palabra de verdad en este versículo? Pues lo repito porque no pusieron atención. En él también vosotros, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, coma, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio. Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, la palabra de verdad es, en este verso, el evangelio. Santiago 1:18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El evangelio. Y por último, Juan 17:17, que ustedes lo conocen muy bien, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo le está diciendo entonces a Timoteo, use correctamente sin torcerse el evangelio. Use correctamente el evangelio. Entonces, ¿cómo usamos como creyentes aprobados y que queremos presentarnos sin vergüenza delante de Dios? ¿Cómo hacemos eso? Primer punto, con veracidad. Vaya conmigo a 2 Corintios 4:2. Segunda de Corintios 4:2. Alguien que lo lea bien fuerte. Segunda de Corintios 4, verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Entonces empezamos a identificar, hermanos, aquí la manera correcta de usar la palabra de verdad. Déjame el versículo, por favor, Johncito. Entonces, ¿sí? ¿Qué dice primero? Renunciemos a lo oculto y vergonzoso. ¿Sí? Entonces, traducido es, renuncia a su pecado. ¿Qué es lo que a veces ocultamos y nos avergüenza? Nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, renunciemos a nuestro pecado. Entonces, renunciando a lo oculto y a lo que produce vergüenza en el creyente. Es la primera condición para usar la palabra de verdad, es renunciando a nuestro pecado. La segunda condición, según el versículo, es no andando con astucia, o sea, no andando con trampas o con engaños. Me puse yo a buscar en el diccionario o en el formato de Word que estaba haciendo cuál era el sinónimo de astucia. ¿Sí? Es una palabra que ustedes o que todos nosotros a veces usamos muy regularmente. ¿Sí? Resulta y pasa, ¿sabe qué me puso como sinónimo? Esta búsqueda en sinónimos me puso no tener el diablo en el cuerpo. ¿Sí? Así me lo puso, yo me quedé pensando y me puse a revisar las referencias bibliográficas
de dónde venía eso. Sí, tiene la razón, o sea, andar con astucia, ¿sí? Es andar de una manera mentirosa. Y me causó mucha curiosidad y me reía yo cuando preparaba el sermón, porque tener el diablo en el cuerpo, bueno, creo que no hay más explicaciones para eso. ¿Sí? O sea, ¿sí? El que no obedece la voluntad de Dios, obedece la voluntad del príncipe de este mundo, ¿cierto? El que no está con Dios, está con el enemigo, ¿sí? Entonces, el que está con el enemigo no puede usar la palabra de verdad, o sea, el evangelio. No ande con astucia, hermano, ¿sí? La última condición y la más importante tal vez es: no adultere la palabra de Dios. Dice, ni adulterando la palabra de Dios. Veíamos en el punto anterior que no podíamos torcer la palabra de Dios. No podemos ponerle de más, no podemos quitarle, no podemos adaptarla a nuestros sentimientos, a nuestras percepciones, no podemos adaptarla a la sociedad que estamos viviendo ahora. La palabra de Dios, escrita hace 2000, 4000, 6000 años, tiene la misma validez hoy día. Y debemos usarla sin adulterarla. Significa que debemos usarla derecha, correcta, ni poniendo, ni quitando, ni siendo políticamente correctos para buscar la aprobación de los hombres. Así como nos vino, así debemos explicarla y así debemos predicar, ¿sí? Ahora, otro punto, ¿sí? Anhelando su corrección, presentándonos cabal, primero con veracidad y anhelando su corrección. Ay, ahí me quedó mal, esta cita bíblica no es Proverbios 3:6. Proverbios 3:6, esa no es. Proverbios 3:6. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos porque esto es un verso que se tienen que aprender. Es muy sencillo. Vamos a leerlo todos juntos, a la voz de tres. 1, 2, 3. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Se acuerdan entonces cómo enderezaron esa columna? En la imagen que les puse antes. Entonces Dios efectivamente cumple la labor del cirujano que le unía los huesos después de una fractura. Dios regenera, Dios rectifica, Dios corrige nuestro camino. Pero antes hay una condición necesaria para que el Señor haga esta obra de reforma. Póngame por favor, Johncito, el versículo, él es tan amable. ¿Sí? Reconócelo, muy bien, hermano. Reconócelo en todos nuestros caminos. Reconocerlo es darle la razón al Señor. Reconocerlo es consentir su dominio sobre cada aspecto de nuestras vidas. Reconocerlo es admitir nuestra insuficiencia delante de Él. Reconocerlo es concederle el timón de nuestras vidas y rendirnos ante su autoridad. Reconocerlo es aceptar su sacrificio perfecto en la cruz. Reconocerlo es tomar su cruz y seguirlo hasta el fin. Amén. Tercer punto. Estamos viendo cómo presentarnos derechos, cabales delante de Él. Entonces, primero, con veracidad. Segundo, anhelando su corrección. Y ahora, sin desviarse. Segunda de Timoteo 1, 13 al 14. Segunda de Timoteo 1, 13 al 14. Alguien que lo lea, por favor, con voz alta. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hasta ahí, hermano. Gracias. Amén. Entonces, ya terminando este punto, ¿sí? Dos instrucciones finales, hermano, que nos da la palabra de Dios para usar la palabra de verdad, ¿sí? Manteniendo el mensaje del Evangelio sin adulterar, sin torcerlo. Predicar el Evangelio como está. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Reténla, no le cambies. Guárdala, ¿sí? Prediquemos, hermanos. Ahí me incluyo. Prediquemos el Evangelio como está, sin temor a parecer intolerantes, ¿sí? Yo les he dicho muchas veces que a veces cuando uno predica, lo primero que lo califican es de intolerancia, ¿cierto? Intolerante. Pero alguna vez dijo por allá el pastor,
MacArthur alguna vez en una predicación que escuché: dejen que se ofendan, ellos están ofendiendo a Dios todos los días con su conducta, dejen que se ofendan con el Evangelio, porque esa es el mensaje del Evangelio, es traspasar esos corazones. Muy probablemente cuando se traspasan esos corazones con el Evangelio se van a sentir ofendidos. Ese es el objetivo del Evangelio: transformar corazones, transformar vidas. Y ese es nuestro llamado el día de hoy, a predicar el Evangelio sin torcerlo, ¿sí? El Señor hace en los corazones de los hombres conforme a su voluntad. Nuestro llamado es a predicar, no es a transformar vidas, no es a coger a los impíos a punta de darles en la cabeza. No, el Señor es el que hace la obra, ¿sí? Aquí dice reserva o guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros, o sea, resérvelo, ¿sí? Reservar es tener algo retenido por si acaso, ¿cierto? Usted tiene una reserva de algo. Y yo les cuento, en mi casa a veces le digo a mi esposa por ahí, en estos días, siempre terminando el mes, se nos acabó la plata, amor. Y ella saca y dice: aquí tengo una reservita, ¿sí? Me habrá de ponerle una corona. Sí, yo, ay, plata. Eso es una reserva. Resérvelo, guárdelo como algo que es muy importante. Atesórela, guárdela, memorícela, medite en ella. Estoy hablando del Evangelio, de la Biblia, para que el Espíritu Santo transforme la vida de cada creyente y le haga conforme a la imagen de Cristo. Hoy que vimos, hermano, un clincito más ahí, cómo presentarnos ante Dios. Primero, preséntate aprobado, procura con diligencia presentarnos ante Dios aprobado. Segundo, preséntate sin el sentimiento de vergüenza, como un obrero que no tiene de qué avergonzarte. Y tercero, preséntate cabal, o sea, preséntate derecho, perfecto, que usa bien la palabra de verdad. Como conclusión, hermanos, para terminar, estamos llamados como creyentes a presentarnos delante de Dios de una manera correcta, presentarnos aprobados, sin asomo de vergüenza, confiando enteramente en Él, y también presentarnos de forma cabal, haciendo uso correcto y fiel de la palabra de verdad que es su Evangelio. Vamos a darle gracias a Dios por su mensaje. Soberano, Señor y Padre Celestial, ayúdanos, oh Dios, a presentarnos delante de ti como un obrero, como un siervo, Señor. Presentarnos delante de ti de la manera correcta, aprobados por ti y aprobados para ti y tu servicio. Ayúdanos a presentarnos sin un asomo de vergüenza, sabiendo que tú pronto regresarás, oh Dios, y a presentarnos rectos delante de ti. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a predicar tu Evangelio sin torcerlo, Señor, sin parecer políticamente correcto, sino predicar tu Evangelio como tú nos lo has dado, Dios. Danos esa fortaleza, Señor, para hacerlo. Sabemos que a veces es difícil, sabemos que a veces tenemos temor, Señor. Señor, también tenemos, oh Dios, miedo tal vez de predicar tu Evangelio. Ayúdanos a quitar ese temor. Ayúdanos, oh Dios, con tu sabiduría, Señor, a poner las palabras correctas para llevar tu Evangelio. Que no le pongamos ni le quitemos, Señor. Que no agrademos a los hombres, Señor, sino que podemos, Señor, todos los días con nuestras actitudes agradarte a ti, oh buen Rey, que fuiste tú el que nos redimiste con tu sangre y nos has hecho reyes y sacerdotes. Gracias, oh Dios, por tu mensaje. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu Evangelio de verdad, oh Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.